Para empezar este video, imaginémonos la siguiente situación. Una pareja está hablando y una persona le dice a la otra: ¿me regalas un beso? Mira, puedo darte 2 pesos. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál cree que fue la razón del malentendido? Así es, se confundieron dos palabras cuyo significado es muy distinto, peso y beso. Pero a la vez son palabras muy similares, ya que los sonidos que las contienen son casi todos los mismos, excepto el sonido P y el sonido B. Este tipo de situaciones y confusiones en las lenguas es muy frecuente. En este video vamos a analizar este fenómeno desde la lingüística. Vamos a examinar 3 conceptos principales relacionados con el estudio de la fonética y la fonología. Los abordaremos con el fin de comprender y analizar cómo la fonética y la fonología explican la producción de los sonidos y la organización de los patrones sonoros de las lenguas. En cada lengua encontramos sonidos que son distintivos, es decir, que los sonidos tienen características que los distinguen de otros. Algunas veces los encontraremos en unas lenguas y no en otras. Pero, ¿cómo podemos dar cuenta de esto? Las características de estos sonidos las determina, por un lado, el estudio de la fonética articulatoria al decirnos cómo se producen las vocales y las consonantes. En el caso de las vocales, nos fijamos en la posición del sonido en la boca, anterior, medio y posterior, y en la apertura de los labios. En el caso de las consonantes, nos fijamos en el modo y en el punto de articulación. Por otro lado, la fonología nos dice cuáles son los sonidos que existen y son posibles en cada sistema lingüístico. Esta información nos la proporciona también el alfabeto fonético internacional. Ahora, en el caso de las lenguas de señas, también hay rasgos distintivos que se derivan del estudio fonético. Las características que se tendrán en cuenta para determinar si una palabra cumple con los parámetros de producción y articulación son el lugar de la seña, el movimiento de la mano, la orientación y la forma de la mano. Examinemos un ejemplo del español. Tenemos el sonido de la consonante oclusiva dental sonora, más conocido como D. Tengan en cuenta que al hablar de un sonido también podemos decir que hablamos de un fono. Un fono es un segmento sonoro. Asimismo, constatamos que la palabra fono, combinada con otras palabras, es muy frecuente en nuestra cotidianidad, micrófono y audífono, por ejemplo. En cuanto al sonido D, examinemos sus rasgos distintivos. Al decir oclusivo, damos cuenta de la forma como el aire pasa por el tracto vocal. En este caso, se obstruye el aire momentáneamente. Al decir dental, detallamos el lugar del tracto vocal donde se articula el sonido. Y al decir sonoro, damos cuenta de la vibración en las cuerdas vocales. Esta descripción atañe al campo de estudio de la fonética. Entonces, para poder dar cuenta del repertorio de sonidos que existen y que son posibles según los sistemas lingüísticos, la fonología establece unos patrones sonoros. Estos patrones son unidades mínimas y abstractas que vamos a llamar fonemas. Los fonemas son, además, la representación universal de un sonido. En muchas ocasiones veremos también que pueden ser representados por varios sonidos que tienen características similares. Si retomamos el ejemplo del sonido D, constatamos lo siguiente. Este sonido puede variar en algunas palabras. Tenemos la palabra del español dado. Si hacemos el ejercicio de pronunciar dado y tomar conciencia sobre los sonidos que contienen esta palabra, da, do, dado, nos percatamos que el primer sonido D no es igual al segundo sonido D. Estos sonidos van a ser variantes de un mismo fonema y en concreto los vamos a llamar alófonos. Asimismo, los fonemas son unidades mínimas y abstractas que carecen de sentido en sí, pero adquieren sentido cuando están en contexto, es decir, cuando se combinan con otros sonidos en la palabra. Por ejemplo, en español tenemos pero y perro, o peso y beso. Podemos reconocer un fonema cuando al intercambiarlo en un contexto cambia totalmente el significado de la palabra. A esto lo llamamos principio de oposición y contraste. Llamaremos un par mínimo el caso de pares de palabras que se oponen por un solo segmento, como en peso y en beso.
De otra parte, podemos reconocer uno o varios alófonos cuando estos no cambian el significado de la palabra en cuestión. Los alófonos son las manifestaciones de un fonema. Si volvemos al sonido D, podemos ver que en dado, el cambio de pronunciación de dado a dado no cambia su significado. ¿Cómo podemos determinar que un sonido es un fonema o es un alófono? Existe una ruta para hacerlo. Primero, identificar los sonidos que se van a examinar en las palabras que los contengan. Segundo, hacer una lista de los contextos fonéticos en los que el sonido en cuestión aparece, es decir, qué sonidos le acompañan en las palabras examinadas. Entre consonantes, entre vocales, algún tipo de consonante o algún tipo de vocal. Tercero, hacerse esta pregunta. ¿Los sonidos aparecen en el mismo contexto? Si la respuesta a esta pregunta es no, los sonidos están en distribución complementaria y la predicción de contextos donde aparecerá el sonido es posible. Con esto se concluye que son alófonos de un mismo fonema. Si la respuesta es sí, esto significa que los sonidos aparecen en los mismos contextos y su distribución puede superponerse, lo cual no posibilita la predicción de contextos de dicho sonido. En este caso hay que hacerse la pregunta, ¿las palabras examinadas en cuestión tienen el mismo significado? Si la respuesta es sí, los sonidos están en lo que llamaremos variación libre. Si la respuesta a esta pregunta es que las palabras examinadas no tienen el mismo significado, estas palabras pueden ser pares mínimos o similares y entonces estamos frente a alófonos de fonemas distintos. Un ejemplo de variación libre en el que podemos pensar son las variantes de la palabra yo en español, si piensan en el español argentino o en el español colombiano. Estos sonidos cambian, pero no forman un par mínimo ya que no cambia el significado. En este video exploramos tres conceptos principales en el estudio de las lenguas y particularmente desde la perspectiva de la fonología y la fonética: el fonema, los alófonos y los fonos. El fonema es la representación de un sonido, la unidad abstracta y mínima que contribuye al significado de una palabra. El alófono es la manifestación y la variante de un fonema, y el fono es cualquier segmento o tipo de sonido. Gracias y hasta la próxima. A continuación, resolvemos este problema. Primero, hagamos la distribución de los contextos del fonema dental. Tenemos que el fono D se produce al inicio de palabra. Adicionalmente, vemos que el fono D se produce al inicio de sílaba, cuando le precede una alveolar nasal de tipo N o una alveolar lateral de tipo L, o cuando le preceden dos vocales juntas que conforman una misma sílaba, el caso de deuda o endeudado. Por otra parte, tenemos que el fono D se produce entre vocales y en los demás contextos. Esto lo vemos en las palabras como evidente, honrado, además, ladrillo y desdeñar.